Carga energética es un concepto que vamos a usar bastante en el metabolismo porque nos indica el estado energético de la célula. Profe, Sí. disculpe, hay una chica que en el chat puso que no tiene micrófono y hizo una pregunta que dice, ¿por qué es igual la energía cuando se libera uno y dos fosfatos? ¿No tendría que liberarse mayor energía cuando se liberan dos fosfatos que cuando se libera uno? No, porque depende del tipo de enlace como el que están uniendo los fosfatos. Entonces, si vos cortas entre el fosfato 2 y 3, el enlace es un enlace anhidrido que tiene 7,3 kilocalorías mol para liberar. Si vos cortas entre el fosfato 1 y 2, es el mismo tipo de enlace que estás cortando. Entonces se libera exactamente la misma tipo de energía. ¿Mm? Lo que sí vos decís, bueno, hay una energía en ese pirofosfato, quedó una energía contenida de 7,3 kilocalorías mol, pero que no son para nada aprovechables para la célula. Bueno, vamos a volver a esta carga energética. Bueno, nos indica el estado energético que tiene la célula. El estado energético que tiene la célula. Cuando tiene mucho ATP, decimos que la carga energética es alta. Cuando tiene mucho ADP y AMP, la carga energética es baja. Y esto está manifestado en esta ecuación. Fíjense que en el denominador, Profe, disculpe, ¿cómo es cuando tiene mucho ATP? la carga energética de la célula va a ser alta. Si vos tenés los nucleótidos de ATP, que es el ATP, el ADP y el AMP, siempre esa sumatoria es la misma en la célula. Entonces, si todos están como ATP, va a tener una carga energética altísima. Si todo está como AMP, va a tener una carga energética muy baja. Es porque ya está todo el ATP como hidrolizado o casi todo como hidrolizado. Entonces, mientras más ATP tiene, la proporción esa de ATP, ADP, AMP, la mayor parte está como ATP, la carga energética es alta. Si la mayor proporción está como AMP, la carga energética es baja. Y eso es lo que dice esta ecuación. Donde tiene ATP más un medio de ADP que potencialmente aporta la mitad de energía, digo potencialmente porque no es utilizable, dividido a la cantidad de ATP, ADP, AMP, que es una sumatoria que siempre es igual en la célula. Entonces, hacemos ese cociente, nos va a dar que eso oscila, son valores que oscilan entre 0 y 1. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando está todo como AMP. El 100% como AMP va a ser la carga energética 0. No existe, obviamente, ninguna célula en ese estado porque estaría muerta. ¿Por qué va a ser 0? Porque acá es 0 y acá es 0 y todo número dividido por 0 es 0. Ahora, cuando esté todo como ATP, 100% como ATP, acá va a ser 0, acá va a ser 0 y acá va a ser 0. Entonces, ATP, concentración de ATP dividida por la misma concentración de ATP da un valor 1. Eso sería 100% como ATP. También una cosa, digamos, no lógica, porque nunca se llega al 100%. Pero bueno, no. Sabemos que la célula podría oscilar entre 0 y 1. Y mientras más cerca de 1 estemos, mayor o mejor energéticamente va a estar la célula. Lo que se ha observado en la naturaleza, que normalmente la carga energética en toda la célula está alrededor de 0,9 en este punto. ¿Qué significa 0,9? Que hay mucha cantidad de ATP. Hay mucha cantidad de ATP. Es un estado energético normal para una célula. Cuando esa carga energética baja, supongamos viene a 0,7, ubiquemos en 0,7. ¿Ven dónde cortan estas dos líneas? Esto nos está indicando como una velocidad relativa simplemente para explicar lo que sucede en la célula, y acá abajo tenemos los valores de carga energética. La velocidad relativa de las vías catabólicas, es decir, aquellas que van a degradar moléculas para producir energía, son mayores a las vías anabólicas, las que gastan energía. Entonces, ¿qué nos va a llevar esto? Que al degradar mayor cantidad que de lo que estamos sintetizando, va a ir aumentando la cantidad de ATP y nos vamos a ir desplazando en este sentido, cada vez acercándonos más hasta llegar al punto de equilibrio, al valor, digamos, que busca la célula mantener constante, que es el valor de 0,9.
Cuando la célula, digamos, produjo demasiada cantidad de energía, por ejemplo, nos ubicamos en este lado, 0,95, la misma célula va a activar procesos anabólicos, vías anabólicas, ven, línea continua, que consumen energía y va a disminuir las vías catabólicas. Es decir, tiene la capacidad de regularse de tal manera que vuelve a tender hacia el punto de 0,9. Es decir, trata la célula siempre de mantener su carga energética alrededor de 0,9. Activando o desactivando las vías catabólicas o anabólicas. Así que acá lo que hay que entender, básicamente, carga energética alta, a la célula le sobra energía y puede sintetizar moléculas. Carga energética baja, la célula va a degradar sus moléculas para aumentar su carga energética. Es decir, se bloquea un poco la síntesis y se aumenta la degradación. Cuando la energía le sobra, lo contrario, digamos, sintetiza más de lo que degrada para, digamos, regularse en su valor constante de 0,9. Bien, eso en cuanto a la parte energética de las reacciones químicas. Dijimos que también íbamos a hablar un poquito de lo que es la oxidorreducción y vamos a retomar el concepto de coenzima. Coenzima, lo habíamos visto en la clase pasada, que son pequeñas moléculas orgánicas que van a necesitar, y que no son proteínas, y que van a necesitar las enzimas para poder, digamos, realizar o tener su actividad enzimática, catalizar las reacciones para las cuales son fabricadas las enzimas. Normalmente esas coenzimas tienen estas características. Son pequeñas moléculas orgánicas de pequeño tamaño, ¿no? Y que se van a unir en alguna de las enzimas para que ésta pueda ser funcional. Bueno, las coenzimas colaboran de distinta manera con una reacción química. Puede haber una transferencia de electrones, puede haber algún, por ejemplo, acoplada a la hidrólisis de un ATP, por ejemplo. Pueden, digamos, recibir transitoriamente un grupo fosfato o protones o electrones o oxidrilos o metilos, lo que sea. O sea, esa es un poco la función que tienen las coenzimas. Bueno, lo que queda de la proteína, de la enzima, que no tiene la parte esa orgánica que no es proteína, y lo que se denomina apoenzima, o sea, es decir, que sería la parte proteica de la enzima. Básicamente esto era para recordar un poquito lo que eran las coenzimas, es decir, que son moléculas orgánicas pequeñas que ayudan a que la enzima catalice su reacción química. Son necesarias, no es que la enzima, digamos, no está la coenzima cataliza lo mismo la reacción, no. Si no está la coenzima no va a catalizar las reacciones enzima. Vamos a hablar un poquito de las coenzimas de oxidorreducción. Y ahí vamos a mencionar el NAT, el FAT y el NAT-fosfato, que están en sus versiones oxidada, reducida, oxidada, reducida, oxidada, reducida. Y le voy a ir mostrando un poco las fórmulas de estas moléculas. Bueno, esta es la reacción que va a ocurrir con el NAT acoplado a una enzima que a su vez está catalizando la reacción de alguna molécula. Es decir, ¿qué va a suceder con un NAT, por ejemplo? Puede pasar de oxidado más 2 electrones más un protón a NAT reducido, o viceversa. Lo mismo con el FAT, 2 electrones, 2 protones, nos da el FAT reducido, o viceversa. Y el NAT-fosfato, lo mismo que en el NAT, 2 electrones, un protón, y el NAT-fosfato reducido o viceversa. Por ejemplo, acá vemos cómo actuaría una enzima en donde tenemos un NAT oxidado, una molécula reducida, la enzima toma la molécula reducida, toma el NAT oxidado, le saca los electrones a la molécula reducida, se los da al NAT, y la molécula que estaba reducida pasa a estar ahora oxidada. ¿Ven? Una reacción de oxidorreducción orgánica catalizada por una enzima y que sí o sí tiene que participar una coenzima de oxidorreducción. En este ejemplo, el NAT, pero esa coenzima podría haber sido el NAT-fosfato o el FAT. Y también eso tiene que ver con la especificidad de la enzima, no es que cualquier enzima trabaja con cualquiera de esas coenzimas, solamente va a trabajar con una de ellas.
O sea que hay especificidad de la enzima, tanto para el sustrato como para la coenzima que va a utilizar en la reacción. Veamos las fórmulas. Fíjense en el nombre, NAD. ¿Qué significa NAD? Nicotín, adenín, dinucleótido. O sea que acá tenemos un dinucleótido unido. Bueno, esta parte de la fórmula es lo que se denomina nicotín. Acá tenemos un nucleótido, fíjense, la adenina, la pentosa y un fosfato. Entonces esto es un nucleótido de adenina, unido a otro nucleótido que en vez de tener adenina tiene nicotín. Tiene el fosfato, la ribosa y tiene, digamos, el nicotín en el lugar de la adenina. Por eso es dinucleótido. ¿Dónde se transforma? ¿Dónde cambia? Ahí está el cambio. ¿Ven? Cambio, acá está oxidado y acá está reducido.